¿Quién más me falta para acá? Mi hermano allá atrás, la parejita que está allá atrás. A ver, hermano Nico, no te vayas sin saludar. No me vio. Sin saludar a nuestros hermanos. Ay, Dios los bendiga. Saludar a nuestros hermanos. Por ahí estamos, hermanos, muy solitos ahí. Alguien extiéndale la mano a ellos todos también. ¿Quién más? ¿Quién más queda? Vamos a pedir a nuestros nenes que vayan saliendo, nuestros jóvenes. Pero no todos, porque luego se nos queda sola. Esta mañana recibimos al pastor Parra con mucho gozo, mucha alegría. Ponemos de pie porque él va a leer palabra de Dios y le pasamos el micrófono sin más aspavientos acá. No, sin abanico. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Nos hemos gozado con las alabanzas, con la entrega de nuestras ofrendas, los que hemos podido hacerlo. Es parte del servicio y la adoración a nuestro Dios. Quiero invitarle, ya que está en pie, como dijo nuestro pastor Eduardo, abra su Biblia, vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 19. Vamos a terminar espero en Dios que podamos terminar este día el mensaje que iniciamos hace 2 semanas. ¿Lo dejamos? No. Dice, vamos directo, dice 2 de Pedro 1, 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, los espero a los que están abriendo su Biblia. 2 de Pedro 1, 19 es un versículo muy conocido por la gran mayoría de nosotros. Dice la palabra del Señor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Señor, grande y maravilloso, en esta mañana hemos leído tu palabra. La he leído junto con tu pueblo, Señor. Tu palabra que es bendita, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En esta mañana, Señor, tu palabra ministre a nuestra vida. Que esta mañana, Señor, halle tu palabra hueco en el interior de cada uno de nosotros y que ahí se anide, que no solamente queda anidada la palabra en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, sino que la podamos poner por obra. Señor, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presente, cada hogar, cada familia aquí representada, cada varón, cada dama, cada mamá, Señor, cada niño, joven, sea bendecido por ti. Ponemos en tus manos a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre. Gracias porque es un privilegio, Señor, estar delante de ti y poder ser portador de este glorioso mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. A ti sea honra y gloria hoy y siempre. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Continuamos con el tema. La vida cristiana debe estar centrada en la verdad. Ese fue el tema que iniciamos hace 2 semanas. Y analizaba la vida de Pedro. Y uno de los encuentros que
que Pedro tuvo con nuestro Señor Jesucristo, en uno de ellos, específicamente en el libro de Lucas, en el capítulo 22, nuestro Señor Jesús le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, le dijo el Señor: confirma a tus hermanos. Y pensaba en la historia del apóstol Pedro, antes de que estuviera escribiendo como un pastor a la iglesia. Y pensaba después en los acontecimientos que sucedieron después de aquel encuentro, de aquel diálogo que tuvo con el Señor Jesús. El Pedro impetuoso le dijo: Señor, ¿qué te pasa? Yo estoy dispuesto a seguirte y si es necesario, e ir a la cárcel, y si es necesario, muero por ti. Pero dice la palabra del Señor, nos relata y nos dice y nos enseña que Pedro le niega al Señor 3 veces. 3 veces niega al Señor Jesucristo. Y cuando la tercera vez, yo leía, dice que la palabra del Señor, que cuando una de las sirvientas del sumo sacerdote lo reconoció, este es uno de ellos, dice la palabra que Pedro comenzó a maldecir y a decir: yo no lo conozco, yo no soy de ellos. Pero dice la palabra del Señor también que en eso canta el gallo, ¿sí? ¿Y cuál fue la actitud y la acción de Pedro? Dice que salió fuera del patio donde estaba y comenzó a llorar, ¿sí? Comenzó a llorar porque le había fallado el Señor. El Señor Jesucristo tenía razón. Él le iba a negar, pero también le había dicho el Señor que una vez vuelto iba a confirmar a sus hermanos. Pero, hermanos, en medio de ese diálogo que tiene con el Señor Jesús, en medio de los acontecimientos que está viviendo, Él sabe que va a regresar a la fe. Él sabe que a pesar de que le falló al Señor, está allá afuera llorando amargamente porque le falla al Señor. Yo no sé, analizaba este acontecimiento y pensaba: yo no sé cuánto tiempo lloraría Pedro, porque fallarle al Señor, hermano, causa un dolor profundo en el corazón. Haber caminado con el Señor 3 años y medio no era cualquier cosa. Haber sido instruido por Él, hermano, no era cualquier cosa. Más ahora le había negado. Yo no sé cuántos días lloró Pedro, hermano, pero una cosa sí quedó clavada en su mente y en su corazón. Algo sí quedó tatuado en la mente y el corazón de Pedro, que él iba a volver. Pero cuando volviera, dice, le dijo el Señor Jesús: vas a confirmar a tus hermanos. En otras palabras, tienes que regresar, vas a regresar y vas a hablar con los hermanos y le vas a decir la necesidad que hay de que me conozcan, y les vas a enseñar la necesidad que hay de que yo sea el centro de su vida. ¿Cuántos días lloró Pedro? No lo sé, hermano. Quizás cada vez que se acordaba allá en su casa lloraba. Pero ahora, aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, vemos la historia de Pedro. Voy a retomar una pequeña porción del mensaje anterior para poder entrar. Dice del verso 5 al 7. Pedro estaba dando una instrucción
Pedro estaba enseñando a los hermanos que estaban en la dispersión la necesidad de que en su vida los frutos del Espíritu estuvieran presentes. Estaba enseñándoles Pedro, hermano, que la necesidad que había en la vida de la iglesia de que Jesús fuera el centro de ella. Dice verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, toda atención, por esto mismo, dijo, añadida vuestra fe virtud, lo vimos la vez pasada, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahí es donde me interesa el verso 8 y 9. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si la vida de Dios, porque esto que está Pedro enseñando son frutos del Espíritu, es la vida de Dios que tiene que estar presente en la vida del creyente, del cristiano. El tema en esta mañana es que la vida cristiana debe estar fundada en la verdad. Y dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, es que la vida, los frutos del Espíritu, la vida de Dios esté presente en su vida y en mi vida. No nos va a dejar ociosos, ni sin fruto. Y luego dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, quiere decir que hay quienes tienen los frutos del Espíritu, de los cuales está hablando Pedro, y hay otros que no tienen. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Gloria a Dios. Que nosotros seamos esos hombres y mujeres de Dios, que podamos llevar fruto, hermano, que tengamos el conocimiento de Dios y que Dios se agrade de nuestra vida. Entonces, ahora, teniendo como base esta primicia de la cual habla el apóstol Pedro, hermano, ahora pasamos ahí al verso 14 y 15. Recordemos que cuando Pedro, hermano, si no les recuerdo, cuando Pedro escribe esta carta, él ya está para morir, él ya está a punto de perecer. Dice el verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Nuestro Señor Jesús le había dicho a Pedro, ya llegó el tiempo, tu misión aquí se ha cumplido, está por cumplirse. ¿Sí? Y dice el apóstol Pedro, verso 15, también yo procuraré con diligencia. Primero invitó a los hermanos a que con diligencia, sí, atendieran las cosas de agregarle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y así hasta llegar al amor. Ahora él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Sí, el apóstol Pedro está para partir, el Señor Jesús se lo ha revelado, pero hasta el último momento, hermano, aquellas palabras que quedaron tatuadas en la mente y el corazón de Pedro, de confirmar a los hermanos, él las tiene presente y dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy para partir, ¿sí? Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ¿sí?, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Para Pedro fue una prioridad. Para Pedro se convirtió en una prioridad
que la iglesia del Señor estuviera impregnada de la palabra del Señor, que la iglesia, el corazón de los hermanos estuviera impregnado, hermanos, de la vida de Dios, de la vida del Espíritu. Esa fue la instrucción que el Señor Jesús le dio cuando le dijo: Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos. Pero hermano, yo analizaba hace un momento los acontecimientos. No sé cuántos días siguió llorando Pedro, pero una cosa así lo vemos aquí al final, hasta el final de sus días. A él les comentaba la anterior sesión, que cuando una persona está para fallecer, que sabe que vas a morir, hay muchas cosas que se hacen. Algunos lo primero que se hacen es ponerse a cuentas con Dios. Y si tienes problemas con la familia, y si tienes, te pones a cuenta con ellos. Los que tienen propiedades, ¿sabe qué? Hacen su testamento porque dicen que quieren dejar en orden las cosas. Pero para Pedro eso no importaba. Lo más importante es que dejar impregnado el corazón de los hermanos, de los creyentes, que la vida de Dios es importante. Dijo: porque haciendo estas cosas, ¿sí?, no estaréis ociosos y tendréis fruto. ¿Sí? Por eso Pedro, hermano, estaba interesado en que la iglesia del Señor estuviera centrada en la verdad que es Cristo. Amén. Y luego, ahora sí vamos a iniciar. Espero que... Bueno, dice el verso 16: porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sí, dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, siguiendo fábulas artificiosas. Una fábula artificiosa es una historia irreal. Dice Pedro: no les he hablado del poder y la venida del Señor utilizando una historia ficticia. Lo que yo les estoy diciendo, dice el apóstol Pedro, es algo real. Fue algo que él vivió, hermanos. Él pudo ser testigo. Fíjese, en la vida del apóstol Pedro, al igual que en la vida del resto de los apóstoles y en cada uno de nosotros, él tuvo experiencias gloriosas con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, así como usted y yo las hemos tenido. Y él dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que Pedro, hermano, estaba luchando con los falsos profetas y falsos maestros? De hecho, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, el tema que dice allí, falsos profetas y falsos maestros. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, habla de ¿qué? De la venida del Señor Jesucristo. Y a pesar de que había oposición, ¿sí?, a pesar de que algunos le cuestionaban y le preguntaban ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sabe que para cuando Pedro, hermano, Pedro escribe esta carta, aquí cuando Pedro está escribiendo, hermano, a los hermanos, ya sabe que casi era la mayoría de los discípulos habían muerto. Solamente quedaba Pedro, Juan y Matías. Matías era el que había sustituido a Judas Iscariote. Entonces ya poco se estaba hablando, ¿sí? Ya poco se estaba hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Si bien es cierto, el apóstol Pablo, hermano, tuvo un trabajo glorioso y maravilloso en la exposición de la palabra en sus cartas paulinas,
También él habló y cada uno, Lucas, Mateo, hablaron de la venida del Señor Jesús. Pero ya en este tiempo y en este momento, de hecho, segunda de Pedro, de acuerdo a los estudiosos, se cree que fue la última carta escrita, es más, después de Apocalipsis. Entonces, ya han muerto los discípulos, quedan nada más él, Pedro, Juan, y ya no le quedan muchos días, y queda Juan y Matías, ¿sí? Entonces, dice, ¿sabe que en aquel tiempo hubo hombres que negaban la existencia de Cristo, que negaban que Jesús iba a venir? Pedro luchó contra los falsos profetas y los falsos maestros, y quería dejar instruida a la iglesia del Señor de que tenía que estar centrada en la verdad, ¿sí? Y les dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no. Lo que les hemos dicho es real, yo lo viví, ¿sí? ¿Sabe que incluso hoy en este tiempo, hoy en este tiempo que vivimos, el pueblo judío, una parte del pueblo judío, del pueblo de Dios escogido, hermano, niega la existencia de Jesús como el Mesías? Ellos esperan otro Mesías. Claro, también hay un grupo de judíos del pueblo de Israel, judíos mesiánicos que han creído en el Señor Jesús, pero desde ese entonces Pedro quiere dejar claro y enseñar que no son lo que él está hablando, no fue producto de su mente, a él no se le ocurrió, no siguió fábulas artificiosas, ¿sí? Sino que él quería dejar claro a la iglesia del Señor que Jesús iba a venir. Pedro quería dejar claro y les va a aclarar y les va a enseñar. Ahorita vamos a ver que Jesús era una realidad latente en la vida del creyente, del cristiano, y que él fue testigo cuando lo vieron partir allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, cuando él fue llevado al cielo, ¿sí? Pero dice, Pedro quiere dejar muy en claro, hermano, que Jesús va a regresar. Hoy en este tiempo pudiéramos decir también que hay mucha gente que niega la existencia del Señor Jesús. Le han cerrado el corazón a Él. Pero yo doy gloria a Dios en esta mañana, hermano, porque hay un pueblo redimido, una iglesia gloriosa que ha sido comprada a precio de sangre, una iglesia, hermano, redimida por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que le espera. Y sabemos que Jesús viene, y sabemos que pronto el Señor Jesús viene por la novia. Si bien es cierto, en los tiempos de Pedro había gente que lo negaba, Pedro dijo, yo no les he hablado del poder y la venida del Señor Jesús con historias vanas. Lo que yo les hablo, yo fui testigo. Y dice el verso 17, por cuanto, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Dice el verso 17, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Ahí en Mateo capítulo 17, dice Pedro, nosotros fuimos testigos. Yo escuché la voz cuando estábamos con él en el monte, una voz que venía de la magnificencia del cielo, que decía, este es mi Hijo
Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense, les está diciendo, yo no vengo con historias inventadas, yo lo viví. Dice el verso en Mateo 17:1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Pedro, Juan y Jacobo eran parte del círculo selecto de Jesús. Era el grupo que lo acompañaba, el grupo muy personal, el grupo selecto que estaba con el Señor Jesús en diferentes momentos. Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué dice? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor Jesús los lleva al monte, al grupo selecto, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y cuando están en el monte, dice la Escritura, se los acabo de leer, que el Señor se transfiguró, que cambió su apariencia. ¿Y cuál fue la apariencia? Dice la palabra del Señor, que su rostro fue como la luz, se iluminó como la luz, y como el sol, perdón, y sus vestidos se hicieron como la luz. Gloria a Dios. Y mira, hermano, el apóstol Pedro pudo ser testigo. Lo que aquí está relatando, lo que aquí ocurrió, hermanos, es que el Señor Jesús se revela ante ese grupo selecto como el Dios magnífico, el Dios grande y poderoso, la magnificencia de Dios, la grandeza del Señor Jesús. Hermanos, se manifiesta en el monte, ¿sí? En la transfiguración, y Pedro fue testigo. Por eso dice, yo no les vengo a hablar con fábulas artificiosas, no fue historia inventada, yo estuve allí, y Pedro pudo ver la gloria del Señor Jesús allí, hermanos, revelada en el monte, solamente a ellos 3. Gloria a Dios. Dice, y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, dice que una nube de luz, ¿sí? Una nube de luz los cubrió. Lucas habla de una nube, aquí Mateo dice, habla de una nube de luz. Y aquí una voz de la nube, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, lo que sucede allí en el monte es algo glorioso. La revelación de la gloria del Señor Jesús. Dice, hermanos, de todos los milagros que el Señor Jesús hizo, hermanos, Él convirtió el agua en vino, Él caminó sobre las aguas, Él pudo, hermano, Él convirtió, Él hizo que los panes y los peces se multiplicaran. De todos los milagros que el Señor Jesús hizo y realizó, hermanos, el mayor milagro del Señor Jesús lo vemos aquí. El mayor milagro de nuestro Salvador es mantener la gloria de Él, hermano, guardada en el cuerpo humano, ¿sí? Allí a Jesús, que nuestro Señor Jesús se revela al círculo cercano, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dentro de la teología hay un estudio que se llama Los secretos del Mesías, y en ellos está casi lo encontramos en Marcos. ¿Cuáles eran los secretos del Mesías? Que el Señor Jesús, hermano, siempre cuando liberó a un endemoniado, es más, los demonios le reconocían, les decía, no digas nada. Los echaba fuera porque los demonios lo reconocían, ¿sí?
Y cada vez que hacía un milagro, les decía: ustedes no revelen nada. Ese era el secreto, porque la gloria de Él, la esencia de Él, lo que Él era, hermano, estaba guardado, porque Él se movía en un tiempo y un momento en el cual Dios lo llevaba, él se sometió a la voluntad del Padre, y en el tiempo y el momento de Dios es que Jesús se revela. Por lo pronto, ahí al círculo pequeño, al círculo cercano, les dice: ¿sabes qué? Este soy yo. Se les revela como el Dios grande y maravilloso. Pero entendió, hermano, que esa gloria del Señor Jesús, Él iba a venir, Él iba a volver. Dice el verso 9: cuando descendieron del monte, que dice, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús se movía bajo el reloj celestial de Dios. Porque nuestro Señor Jesús, hermano, no estaba interesado en que le siguieran por los milagros. El Señor Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Sí. El Señor Jesús se movía bajo el reloj celestial de Dios y tenía un plan y un propósito glorioso y maravilloso. Aquí vemos a Jesús, hermano. Recuerden lo que dice Filipenses en el capítulo 2. ¿Sí? Dice Filipenses en el capítulo 2: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, estando en la posición de Dios, Él estaba en la posición de Dios, porque Él es Dios, ¿sí? Y no escatimó ser igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó, ¿sí? Se despojó, ¿sí? Y se hizo hombre. Y se humilló hasta lo sumo. Y aquí vemos a ese Dios glorioso, a ese Jesús glorioso, ¿sí? Revelado al círculo pequeño de sus amigos, ¿sí? Gloria a Dios. 3 cosas sucedieron ahí en el monte. Una, Jesús fue revelado. La divinidad de Jesús, hermano, quedó evidenciada allí. La divinidad de Jesús, pudieron ser testigos Pedro, Juan y Jacobo. Por eso él podía decir, hermano, no sé, de las experiencias de Pedro, hermano, eso jamás la olvidó. Sí, jamás olvidó ese encuentro glorioso en el monte de la transfiguración. Por eso es que ahora, casi al final de sus días, les dice a la iglesia: yo no vine con fábulas, con historias irreales, porque yo fui testigo. Él pudo conocer al Señor en su magnificencia, ¿sí? Y 3 cosas: quedó evidenciada la divinidad del Señor Jesús. 2, ¿con quién estaban? Moisés y Elías con él. Moisés representaba la ley, Elías a los profetas, y el Señor Jesús en medio, que era el cumplimiento de ambos. Por otro lado, el Padre dio testimonio de Jesús y desde el cielo. Aquí en Mateo dice que una nube de luz. Lucas dice que una nube lo rodeó y se oyó una voz magnífica del cielo. Aquí, ahorita vamos a ver algo de Lucas. Dice, y el Padre declaró y dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia, porque yo lo he enviado, porque yo lo mandé, porque había que rescatar al hombre caído, aquel hombre que se perdió en el huerto del Edén. Yo envié a mi Hijo, dice, y dio evidencia aquí el Padre de que Jesús, ¿sí? Jesús
es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Miren, Lucas capítulo 7, largo para poco, ahorita vamos a avanzar. Lucas capítulo 7, verso, dice que es algo similar, habla de la transfiguración, dice 7:28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo dice que se iluminó como el sol y sus vestidos como la luz. Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dice el verso 31, quienes aparecieron rodeados ¿de qué? De gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro, hermano, ahí alcanzó a oír de lo que estaba hablando el Señor Jesús con Moisés y con Elías, y de lo que hablaban. Dice que hablaban del cumplimiento del plan de redención de Dios para el hombre. Dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. ¿Vieron qué dice? La gloria de Jesús. Y a los 2 varones que estaban con él pudieron ver la gloria de Jesús. El Dios de los cielos se le revela ahí en el monte de la transfiguración. Ahora volvemos al verso 18 de segunda de Pedro capítulo 1. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Sí, Pedro fue testigo, Pedro tiene la evidencia, y cada vez, por eso él decía, yo no me cansaré de repetiros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Cada vez, ella está para partir, pero está hablando de la experiencia que él vivió. Él pudo ver la gloria de Jesús, por eso se levanta y dice en el verso 16, cuando les hablé del poder y la venida del Señor Jesús, no lo hice con fábulas artificiosas, no lo hice con historias que inventé. Yo fui testigo, yo pude ver la gloria del Señor, yo la vi, yo lo vi su rostro como la luz, como el sol, sus vestidos como la luz. Contra ese argumento, hermanos, que podía competir. Y luego dice el verso 19, el verso clave que tenemos, dice, tenemos también, pero dice, yo me voy a detener aquí, tenemos también. Si lo que la experiencia que tuvimos en el monte de la transfiguración, donde vimos la gloria de Jesús, donde vimos la gloria de Dios, no nos convence, tenemos también hay otro argumento, también hay otro argumento mayor. Sí, porque allá lo que experimentaron fue algo glorioso, pero dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hay una versión, la nueva traducción viviente, la versión NTV, dice, se los voy a leer, saqué algunos versículos para leerles lo que dice en primera de Pedro 1:19, dice, fíjense lo que dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas,
Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Miren, qué glorioso. Es más, usted puede abrir en su celular, en el Google, y buscar Segunda de Pedro 1:19 en la versión Nueva Traducción Viviente, y esto es lo que les dice, debido a esa experiencia, a lo que vivimos, a lo que vivió Pedro, Juan y Jacobo, a lo que él vivió, dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ahora entendemos, dice Pedro, que lo que los profetas hablaron en el tiempo antiguo era verdad. Ahora confiamos más en él, porque no solamente teníamos esa palabra, sino también tenemos la experiencia de haber experimentado, de haber sido testigos de la gloria del Señor Jesús. ¿Sí? Él escribe, Pedro escribe en Primera de Pedro 1:10 y 11, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿sí? Los que hablaron, los profetas en el tiempo antiguo, hablaron de la gracia que estaba destinada a nosotros, o sea, porque la salvación es por gracia. Jesús vino, hermano, a cumplir el plan y el propósito de Dios, y la gracia de Dios se ha manifestado. Dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. El apóstol Pedro en su primera carta está diciendo, ¿sabes qué? Los profetas que hablaron de la gracia que nos correspondía, ellos indagaron diligentemente y, hermano, escribieron. Yo analizaba Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, Daniel no alcanzaba a entender lo que está escribiendo y pregunta, ¿y qué es esto? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Y a él solo le dice, ¿sabes qué, Daniel? Sella el libro, ¿sí? Porque tú solamente escribe. Hermano, cientos de años atrás, el profeta Isaías habló de nuestro Señor Jesucristo de una manera gloriosa y maravillosa. Él empieza su capítulo 53, el verso 1, diciendo, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha posado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, mas le veremos sin hermosura para que le decíamos varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de su rostro. Cientos de años atrás el profeta Isaías escribió acerca del sacrificio del Señor Jesús. Quizás Isaías no entendió, dice Pedro, que los profetas indagaron diligentemente en qué tiempo y en qué momento el Espíritu de Cristo se iba a posar, ¿sí? Porque ellos lo que escribieron, hermano, quizás no lo entendieron, pero ahora dice Pedro, debido a esa experiencia, se continuó con Segunda de Pedro 1:19 en la nueva versión viviente, la traducción NTV, dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, ¿sí? Ahora tenemos la evidencia, ahora tenemos esa evidencia. Y si escudriñamos la palabra y conocíamos lo que habían escrito los profetas, ahora con esta experiencia en el monte de la transfiguración, dice, creemos, ¿sí? Confiamos aún más en ese mensaje.
Y dice, ustedes deben prestar mucha atención. Dice lo que sigue. Y el mensaje y la pregunta es para usted y para mí. ¿En qué estamos poniendo la atención? ¿En quién estamos poniendo la atención? Sí, dice, ustedes deben prestar mucha atención. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Sí, allí, en este mensaje glorioso, tenemos que poner la atención. Les mostraba al principio, donde abrimos, cómo Pedro hasta el último momento dejó impregnado, quería dejar impregnado el corazón de la iglesia, de los hermanos, que la vida de Jesús en el creyente es primordial para poder, hermano, avanzar gloriosamente. Y no les hablé del versículo 11 que dice, mira, aquí se lo dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos también, o sea, no solamente la experiencia que vivimos, sino también la palabra profética, lo que los profetas hablaron, ahora lo comprendemos, lo conocíamos. Ellos quizás los profetas no entendieron, lo conocíamos por lo que está escrito, porque conocían el Antiguo Testamento, pero ahora tenían esa evidencia gloriosa. Y dice, ustedes deben prestar mucha atención a los que escribieron, a los que ellos escribieron, a lo que ellos escribieron. Y le pregunto, ¿en qué está poniendo su atención? Porque sus palabras son como lámpara que brilla en un lugar oscuro. Dice Efesios capítulo 5, 14. Efesios 5:14. Se los leo. Ya sé que se acercan, ya vamos en la recta final. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces el creyente cristiano está llamado a andar, a caminar como sabio, ¿sí? Y dice, levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. También tengo la traducción de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente, dice Efesios 5:14. Porque la luz hace todo posible, fíjese. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo te dará la luz. Iglesia del Señor, hoy en este tiempo, hermanos, hablaba nuestro pastor ahorita. Debemos orar por los gobernantes. La palabra de Dios nos insta a que hablemos por los que están en eminencia. Te guste o no te gusten los gobernantes, tú, nosotros, porque son puestos por Dios. Pero una cosa sí es cierto, hermano, una cosa sí es cierto, lo que acontece alrededor del mundo es muy significativo para la iglesia del Señor, porque esto evidencia, hermanos, que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, que Jesús viene. El apóstol Pedro desde cerca de 2000 años atrás decía, no les he hablado del poder y la venida del Señor siguiendo fábulas.
artificiosas, no les he hablado con historias irreales, les hablo porque yo soy testigo. Ahora dice, tenemos también lo que nosotros vivimos fue una cosa, pero lo que hablaron los profetas en los tiempos antiguos es una realidad. Nosotros somos testigos. Y dice, vimos, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Ahora dice Efesios 5:14, Pablo dice, porque la luz hace todo visible. ¿Sí? Entonces, en la vida del creyente, del cristiano, a veces, en ocasiones, hermanos, podemos no ver la luz. Ahorita les leí el verso 9 del capítulo 1, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, dice Pedro, es ciego. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios en esta mañana, hermano, porque a través de la palabra Dios nos enseña que nuestra vida tiene que estar fundada y edificada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La iglesia tiene que estar edificada y fundada en la verdad. Pedro tenía esa experiencia gloriosa y maravillosa. Y sigue diciendo, bueno, estamos en Efesios, porque tu luz hace todo visible. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. Y luego volviendo a 2 de Pedro 1:19 dice, porque sus palabras, la palabra de Dios, son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Mire lo que dice Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Dice, ¿qué dice? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿sí? Y el lucero de la mañana y Jesús, porque Apocalipsis 22:16 dice, Él se revela y dice, yo soy el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, y se refiere a la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, hermano. Entonces, ¿cuál es el llamado para la iglesia en esta mañana? ¿Sí? A que pongamos atención. Tenemos también la palabra de Dios. Fíjese, hermano, alcanza a entender, a dimensionar que este libro de pastas negras, este libro llamado Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios nos ha dejado a usted y a mí. ¿Sabe, hermano? Leía un poquito acerca. La Biblia se escribió por un poco más de 40 hombres, con diferentes oficios, algunos fueron reyes, otros tenían otras posiciones, otros eran plebeyos, pero fueron un poco más de 40 hombres que escribieron la palabra de Dios, ¿sí? Y había algo en común. El Espíritu Santo los dirigió a escribir
el glorioso mensaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios fue revelada a los hombres para que ellos la escribieran y fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay una unidad, hay una conexión entre cada uno de los libros. Y Pedro dice que tenemos también no solamente la experiencia que él vivió, sino esta palabra, sí, esta palabra gloriosa, la palabra profética más segura para que tu caminar y tu vida te lleven al lucero resplandeciente de la mañana, te conecten a Él. Hacer bien, dice, en no andar en oscuridad, sino seguir, sí, esa palabra como una antorcha que alumbra, porque hermano, el mundo está en tinieblas y la iglesia tiene esa luz para alumbrar, y la iglesia tiene ese privilegio. Dios nos ha dado ese privilegio de ser portadores de la luz. Los ángeles quisieran hablar el glorioso mensaje de la palabra, pero no les es permitido. La iglesia sí. Y dice Pedro, ¿sabes qué? Tenemos también, usted y yo, hermano, tenemos también esa palabra gloriosa de Dios. ¿Sabe qué? Decía, vamos a terminar, decía un hermano, yo quiero escuchar la voz de Dios, que Dios me hable. Y le dice un pastor, lee la Biblia en voz alta y vas a oír la voz de Dios. Si usted quiere oír la voz de Dios, lea la palabra de Dios, lea esa gloriosa palabra. Mire qué mensaje tan poderoso de Pedro para la iglesia. La iglesia tiene que estar edificada en la verdad en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie en esta mañana, hermano. ¿Y sabe qué? Algo muy importante, algo demasiado importante, ya para cerrar, antes de orar. No solamente basta el conocimiento de la palabra, tenemos que ser hacedores de ella. Tenemos que ser hacedores de ella, porque si podemos ser solamente oidores, y estamos ciegos si no somos hacedores de la palabra. Amén. ¿Qué mensaje tan glorioso tiene Pedro para la iglesia hoy, en esta mañana? Se lo fue para los hermanos que estaban en la dispersión, pero para usted y para mí. Centremos nuestra vida en Cristo. Él es la luz, es el lucero resplandeciente de la mañana. Pronto viene, sí, por la novia. Pronto vendrá Jesús por su iglesia, ¿sí? Y la arrebatará y la llevará, hermanos. Pronto estaremos con Él. Sigamos guiados por esta luz, como una antorcha que guía nuestra vida. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por este glorioso mensaje, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Y tú has hablado a nuestra vida, y tú hablas a mi vida, Señor, cada vez que descubrimos. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Quizás no habíamos entendido, sí, lo que es tu palabra. Es tuya, Señor. La Biblia es tu palabra, dirigida a seres humanos, imperfectos como somos. Pero gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Pedimos por los que están enfermos. Nuestro hermano Méndez lo ponemos en tus manos. Nuestro hermano Vladimir, Señor, y su esposa que están enfermos. Lo ponemos en tus manos para que tú obres. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Por tus llagas hemos sido curados. Pongo en tus manos el hermano Salomón, Señor Ávila. Señor, él está padeciendo por cáncer. Lo pongo en tus manos, y cada uno de los hermanos que en esta mañana hayan venido con una necesidad. Si bien es cierto, ya se oró hace rato, Señor, pero nos ponemos en tus manos. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, hermano.